Muy buenas, ¿qué tal? Noticia reciente la que toca comentar en este caso, y es que Richard Carapaz ha anunciado a través de sus redes sociales que no va a volver a competir en lo que queda de temporada y que tocará esperar a 2025 para verle de nuevo en una carrera, un Richard Carapaz que ya se perdió estos pasados campeonatos del mundo por una situación familiar, que también lanzó un comunicado días antes y que por tanto ya, como dijimos también en aquel vídeo en el que hablamos de esta situación, pues era bastante previsible que ya se quedase en su tierra en lo que quedaba de 2024 y que seguramente no estaría presente en las clásicas italianas. Y bueno, pues hay que comentar, ¿no? En este caso, evidentemente, lo que ha trasladado Richard Carapaz, en este caso a través de X, y como tenéis aquí el mensaje, Mijines desde los paisajes de mi lindo Ecuador despide una temporada muy bonita. Gracias a todos por su apoyo. Ahora es tiempo de descansar, compartir tiempo con mi querida familia y prepararnos para seguir quemando leños en 2025. Un Richard Carapaz que ha tenido una temporada en la que ha ido claramente de menos a más, en la que se ha vuelto a reencontrar consigo mismo y que, bueno, evidentemente todavía va a quedar ahora bastante tiempo, ¿no? Para verle competir de nuevo, que es algo que yo creo que a todos nos hace ilusión, sobre todo cuando un ciclista de su calidad, que ha tenido un par de años algo complicados, ¿no? En los que ha tenido buenos resultados, pero no los resultados que evidentemente estaba teniendo en el pasado y que a él le gustaría conseguir, y que, bueno, ha vuelto a tener esa sensación, ¿no? De sentirse competitivo, de estar con los mejores, que ha sido eso muy importante para él, para el equipo que apostó por él hace un par de temporadas ya pensando en aspirar al Tour de Francia y a pelear de tú a tú con Pogacar y con Vingegaard, y que, bueno, que es importante, ¿no? Que haya ido recuperando estas sensaciones. Un Carapaz que, para que veamos la temporada que ha hecho, ¿no? Ahora que ha concluido ya definitivamente, podemos echar un vistazo de manera definitiva y completa a lo que ha sido esta 2024 para Richard Carapaz. Y como veis, pues empezó en esos campeonatos nacionales de Ecuador, ganando la contrarreloj y siendo segundo en ruta. Fue al Tour Colombia, donde terminó segundo en la general, ganó esa clasificación de la montaña y la de por puntos, una victoria de etapa también. Empezó bien el año Richard, fue a gran camino ya a competir a Europa en España y terminó 11º en la clasificación general. Se veía que, bueno, estaba ahí cerca, ¿no? Intentando estar en ese grupo de los elegidos, pero claramente le faltaba un punto importante. Extra de Bianchi le salió horrible, la verdad, no estuvo donde podría haber estado, en una carrera que tampoco le viene mal por características. Tirreno Adriático que terminó abandonando, pero hasta entonces las sensaciones tampoco habían sido buenas y parecía que se estaba repitiendo un poco la tónica del 2023, de la temporada pasada, donde Richard no conseguía rendir al más alto nivel, a hacer lo que se esperaba de él y lo que había estado haciendo tanto en su etapa en Movistar como en esta última en Ineos, y que, bueno, luego tuvo 3 clásicas consecutivas, esta Amstel Gold Race, la Flecha Valona y Lieja, donde, bueno, en estas últimas dos sí que se le vio un poco más activo, más competitivo, y los resultados fueron algo mejores, pero evidentemente, bueno, a ver, tampoco son las carreras que mejor le vengan a Richard, pero bueno, ahí había al menos un atisbo de esperanza, ¿no? De volver a recuperarle, y sobre todo se empezó a confirmar en Romandía, donde consiguió una victoria de etapa bastante importante, un 7º puesto en la general, que ya fue, creo, bastante decisivo, ¿no? Para que se volviese a reencontrar consigo mismo, dentro de que seguía estando lejos de su mejor versión, evidentemente, porque no deja de ser 7º en un Tour de Romandía, y ante los rivales que tenía en aquel momento, no debería haber estado por detrás, ¿no? En condiciones normales, un Richard en su mejor versión, viendo los rivales que le superaron en aquel Tour de Romandía, creo que Richard podría haber ganado perfectamente la clasificación general o, como mínimo, haber estado en el podio, pero a partir de ahí, bueno, hizo una nueva clásica en Suiza, el Tour de Suiza, donde abandonó y estaba ahí cerca de ese top 10, pero las sensaciones tampoco eran nada buenas, y ya ese abandono en Suiza te hace llegar al Tour, evidentemente, en una situación bastante complicada, ¿no? Y sí que es verdad que empezó muy bien el Tour Richard Carapaz, pero que luego enseguida se vio que no tenía la forma realmente para pelear con los hombres de la clasificación general. Pudo disfrutar de ese maillot amarillo, pero enseguida, en cuanto llegó a esa cuarta jornada con el paso por el Galibier, le cayó una minutada por parte de los grandes nombres del pelotón. Supo rehacerse, fue muy competitivo y sobre todo yendo de menos a más en carrera, y especialmente esa última semana donde voló el ciclista ecuatoriano, donde consiguió esa ansiada victoria de etapa en el Tour, terminando también en una 17ª plaza en la clasificación general,
ganando esa clasificación de la montaña, que también fue un golpe muy importante de moral y sobre todo que le hizo salir con un estado de forma muy muy bueno de la ronda gala para afrontar la Vuelta a España con una nueva motivación, con esa ambición de encontrarse nuevamente en la pelea por el maillot rojo, de estar con los mejores. No empezó otra vez de la mejor forma, se veía que le faltaba un punto respecto a sus rivales, todos los días se iba dejando algo de tiempo y parecía que esa esperanza, ¿no?, de reencontrarse nuevamente en esa pelea se desvanecía, pero aquella jornada con el paso de Azayanas, pues bueno, hizo un ataque demasiado arriesgado, pero que le dio sus frutos, tuvo un grandísimo resultado para él, fue capaz de recortar un tiempo muy importante, terminar segundo en aquella etapa por detrás de Yates y meterse de nuevo en la pelea por el podio y hasta ahí pues esa segunda semana fue recuperando las buenas sensaciones y ya entrando en la tercera sobre todo quizás cuando estuvo más sólido, pudo meterse al final en un cuarto puesto de la general y como él mismo dijo, reencontrarse consigo mismo, ¿no? Un Richard Carapaz que, como veis, ha competido bastante esta temporada, 76 días de competición a lo largo de este 2024, la verdad, bastante ha competido en carretera este año el ciclista del Education First, y que, bueno, que tiene contrato hasta 2025, veremos si continúa o no en esta escuadra a partir de 2026, ¿no? Porque, bueno, tiene 31, 32 el año que viene Richard Carapaz, entonces veremos qué decisión toma, sobre todo va a ser un año muy importante también para él, pensando en reencontrarse y seguir esa proyección a volver a ser lo que había sido estos años anteriores, aspirando a la clasificación general y teniendo ese caché dentro del pelotón como un gran nombre a tener en cuenta sí o sí, allá donde corra, para pelear de tú a tú con los más fuertes de la carrera y no tener de entrada esas dudas de si va a ser capaz, si no, a ver si se reencuentra, que es un poco en lo que ha estado estas últimas 2 temporadas especialmente. Entonces, bueno, Richard Carapaz, ¿no? Que desde luego lo de este año ha sido muy positivo, no empezó bien, pero ha sido capaz de reencontrarse, de ir mejorando y desde luego lo que ha hecho especialmente en la vuelta creo que es muy esperanzador de cara al futuro. Habrá que ver también y esperar que cada vez queda menos para que se anuncien los recorridos tanto del Giro como del Tour y de la Vuelta, entonces en función de ellos pues también tendrán que tomar la decisión de preparar la temporada de una forma u otra, de elegir una grande u otra, entonces veremos también en función de ello por dónde tira Richard Carapaz, también dependerá sobre todo de cuál de ellas tenga menos contrarreloj, que no le favorece, ¿no?, respecto a otros grandes aspirantes. Así que bueno, veremos. Yo creo personalmente que el Giro de Italia sería la mejor opción que podría tener Richard para continuar con esta recuperación, ¿no?, para volver a las posiciones en las que había estado años atrás y que en esta vuelta pues ha podido reencontrarse. Y creo que el Giro, por lo general, siempre tiene menos participación, pensando en esas aspiraciones a la maglia rosa, y que por tanto Carapaz podría tener más posibilidades de estar metido en la pelea, de aspirar al podio y quién sabe si incluso ganar el Giro de Italia por segunda vez. La última vez que lo hizo, en 2022, terminó segundo tras Hindley y por delante de Landa, entonces creo que sería una buena carrera para Richard, que donde siempre ha tenido buenas sensaciones en el pasado y creo que tendría que buscar ese objetivo, aunque hay que tener en cuenta que imagino que a Carapaz evidentemente también le hará ilusión volver al Tour de Francia y sobre todo a su equipo, el Education First, que ha apostado por él con el claro objetivo de pelear por un Tour de Francia o al menos de estar en el podio, ¿no? Yo creo que en el momento en el que le fichan de 2022 a 2023, creo que todavía tenían esa confianza depositada en Carapaz, pensando en que era un corredor que sí que podía plantar en las grandes etapas de montaña cara a Pogačar y a Vingegaard, estar de tú a tú con ellos y aspirar a un podio, y quién sabe si la carrera se volvía muy loca, llegar a dar la campanada en el Tour y llevarse ese ansiado maillot amarillo, cosa que parece prácticamente inviable, ¿no? Pero bueno, que quizá ocurriese algo y tuviese alguna mínima oportunidad, pero sobre todo que en el podio sí que podía estar, ¿no? Lo que pasa es que viendo cómo ha estado corriendo el ciclista ecuatoriano estas últimas temporadas, ahora parece la verdad bastante complicado, y creo que también viendo la evolución, ¿no?, de estos jóvenes ciclistas que están llegando, que están marcando la pauta y que se han puesto varios escalones por encima de los demás, pues lógicamente parece bastante improbable que Carapaz vuelva a un podio en el Tour de Francia, pero es uno de esos corredores que si es capaz de volver a su mejor versión, como ha hecho en parte en esta Vuelta a España, creo que podría, ¿no?, al menos ser un aspirante
a ese cajón del podio en el Tour. Veremos también lo que deciden, porque seguramente el equipo le quiera ahí, al menos a nivel también publicitario, esa imagen que todo lo que mueve Richard Carapaz, y evidentemente que es un ciclista muy combativo, que si no les está peleando la clasificación general por un puesto de honor, saben que de sobra va a ser muy combativo en carrera, que les va a dar muchísima visibilidad, que va a pelear por victorias de etapa y que es uno de esos corredores que tiene bastantes opciones de conseguir un triunfo parcial, y luego evidentemente la clasificación de la montaña, como ya ha sido el caso este mismo año. Entonces veremos un poco por qué se decanta Carapaz el año que viene en función de los recorridos, veremos también si renueva más allá de 2025 con el Education First. Habrá que estar a la espera y muy atentos a esto, y sobre todo a si es capaz de seguir dando esos pasos adelante que él mismo tras esta vuelta a España ha reconocido que todavía le falta para estar donde estaba en el pasado. Así que bueno, toca esperar unos meses ya hasta que empiece el próximo año y ver cómo le va al ciclista ecuatoriano tan laureado ya también en su palmarés, y que todavía esperemos que le queden bastantes años por delante al máximo nivel. Así que nada, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.